Ok, entonces la idea de esta pequeña presentación es demostrarles cómo vamos a pasar desde Binance a FX Winning. Ok, alors acá vamos a montar exactamente unos $253. Tomando en cuenta que los gastos en Binance siempre son pesados, Ujú. vamos a montarlo en USDT. Ok, para que sea $1 no más. C'est lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un trade primero. Vamos a ir en trade, convertir, para mandarlo con la red de USDT y no la red de BTC. Esperamos que se cargue. Listo. Acá vamos a cambiar con las fechas de BTC a USDT. Vamos a decir max. Ok. Vamos a bajar un poquitico. Ok. Vista previa de la conversión. Eso nos permite hacer un trade desde BTC a USDT y hemos perdido 50 centavos, pero vale la pena porque después vamos a tener solamente $1 de gasto. Pardon, actualizar y convertir. Listo. ¿Okay? Es mejor de perder 50 centavos, pero tener solamente $1 de gasto de transferencia. Entonces tenemos disponible yo vuelvo acá en el muñequito. $252. Entonces yo vuelvo acá. Billetera. Fiat and Spot. Y vamos a decir retirar. Retirar. Ok, como tenemos $252, vamos a pasar, vamos a probar con 251. Entonces aquí voy a hacer un deposit. ¿Por qué 251? Porque hay $1 siempre de gastos, ¿ok? Ujú. Entonces aquí yo voy a elegir la red Tether, la USDT TRC20, que es la más barata. 251. Deposit Funds. Aquí yo pido 251, me va a dar el valor exacto que me va a pedir, ¿ok? Porque el Tether Ujú. dólar es casi igual, pero como pueden ver, en lugar de pedirme 251, perdón, ¿ok? Me pide exactamente 250,90885. Entonces, vamos a elegir primero la dirección, la copio. Alors, no sé si me puedes ayudar a copiarla porque no me deja desde acá. ¿Tú puedes hacer un control C? Sí. Listo, copiar, muchas gracias. Vamos en retirar. Ok, entonces acá vamos a seleccionar criptomoneda. Vamos a seleccionar la moneda USDT. Entonces lo que tenemos como capital. Y acá en dirección, por favor, ayúdame con control V. Pegar. Listo. Ok. Siempre. Alors, empieza por TMI y termina por SWV. Ok, yo Ujú. verifico. Acá. TMI Ujú. SWV. Ok, yo aprovecho para correr esto. Entonces, los ceros no me interesan realmente.
Ok, hazme un control C, por favor, cópiame esto. Listo. Y vamos acá. Listo. La red que vamos a seleccionar va a ser la red de TRX. Está congestionada, no es grave, ¿ok? Quiere decir que va a ser un poco más lenta, pero no hay ningún problema. Y acá, perdón. Ok, en monto, vas a copiar el valor que acabamos de, tu vas a copiar, sí, pegar, perdón, el valor que acabamos de, ok, listo. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que añadir $1 más acá en el valor. En lugar de 250,90, ok, hay que mandar 250, perdón, 251. Okay, acá es un poquito más complicado hacerlo. Ok, no sé si me puedes ayudar a cambiarlo. Llame el 250 y el 251. Listo. De manera que ellos reciben exactamente 250,90885. Exactamente lo que nos pidió. Ok, está acá. Debe ser exactamente igual. 90,885. Listo. Entonces ya estamos listos. Vamos a hacer retirar. Continuar. Y aquí te toca los códigos a tu teléfono y a tu email. Enviar. Listo. Completar. Ya. Está hecho. Perfecto. No hay más, nada más que hacer. Está esperando aprobación. Ok. Abajo. Lo podemos ver. Pues normalmente es muy rápido en USDT. Pero aquí la red está un poco cargada. Ok. Él va a recibir 250,90885. Y acá estamos bien. Entonces, dentro de algunos minutos, acá tú vas a ver el botón pagado o paid, ¿ok? Depende en qué idioma lo tienes. Acá este es en español. Y después aparece un botón volver al comerciante, algo así como a volver a FX Winning. Ok, acá es muy importante ver que la gente que trabaja con FX Winning, más de 100% de 5 estrellas con más de 12.115 rating, lo que es súper importante para nosotros. Y una vez que estés el botón, tú vuelves a FX Winning y más o menos dentro de una horita, una vez que tú vas a tener el botón pago acá, como media hora, una horita después, tú vas a ver el capital directamente entrando acá en tu capital y mañana va a trabajar con el nuevo capital, a saber 1019 más 250 y algo. ¿Listo? Perfecto. Sería todo, ¿cierto?